Buenas noches con todos, acá en Suiza. Buenos días para los que nos ven desde el continente americano. Y queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar compartiendo la palabra con todos ustedes desde esta humilde casita en Suiza. Queremos bendecirles también y recordarles que todos los miércoles nos encontramos acá a las 7 de la noche para los estudios del Evangelio, el Primera de Corintios, capítulos 4, que es el día de hoy, 5 sería la próxima semana, y los viernes a las 8 de la noche continuamos con nuestros estudios del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Vamos a orar para empezar el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo y por la oportunidad de estudiar tu palabra y de realmente aprender de ella y edificarnos de ella. Guía nuestros pensamientos, guía nuestro estudio, guía nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hemos hablado del capítulo 4 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, nos habla, nos enseña sobre aquella gente que se creen los sabios, los sabiondos, los que se creen superiores a los demás, porque tienen cierto tipo de conocimiento o porque creen tenerlo. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que en el capítulo 4 de Primera de Corintios estaba dividido en 4 partes. Los primeros 2 versículos era un llamado de atención para aquellos que se llamaban sabiondos. Pablo le dice, bueno, ustedes se creen sabios. En realidad, lo único que nosotros somos servidores, que significaban los remeros del barco, los que reman en el barco. Somos servidores, remeros. Somos administradores, mayordomos de las cosas de Dios, porque la iglesia es de Dios y no es nuestra, y deberíamos ser hallados fieles. Entonces, estos son los versículos 1 y 2. En los versículos siguientes, Pablo nos habla acerca de esta gente que, creyéndose sabia, se cree con derecho de juzgar a los demás. Y entonces Pablo les dice, no tienen el derecho de juzgar a nadie, ni siquiera a ustedes mismos. Y estudiamos este concepto, que el hecho de tener buena conciencia, no por eso estoy justificado delante de Dios, porque puedo tener buena conciencia y sin embargo estar haciendo cosas malas, porque por educación, por cultura o por ideología, puedo estar haciendo cosas que son incorrectas, pero no siento cargo de conciencia porque aprendí, me educaron, me enseñaron, asumí esta posición. Entonces, puedo estar dañando a la gente y sin embargo no tener cargo de conciencia. Entonces, por eso, el hecho de no tener la conciencia intranquila, de que no tener un cargo de conciencia, no significa que uno esté justificado. Esto para aquellas personas que dicen, yo no tengo cargo de conciencia, yo me siento bien con mi conciencia, y que con eso se justifican a sí mismos, cosa que no es correcto.
Hoy día vamos a tratar de terminar el capítulo 4. El capítulo 4 empieza con una porción de los versículos 6 al 8. Antes de leer esta porción, vamos a recordar algunas de las cosas que hemos aprendido en las últimas semanas estudiando el capítulo 3 y el capítulo 4 de Corintios, Primera de Corintios. Hemos aprendido que los carnales son creyentes que les encanta participar en la división, en las peleas en el interior de la iglesia. Esto es en el capítulo 3. Luego aprendimos que la obra de Dios, Jesucristo, es el único fundamento y lo único que hacemos nosotros es edificar sobre ese fundamento. Es decir, el único que puede poner el fundamento es Jesucristo, que es la piedra angular. Y nosotros nos toca edificar encima de ese fundamento. Y aprendimos que a algunos les toca sembrar, a otros les toca cosechar. Algunos ponen el fundamento, otros edifican encima. Y lo importante de todo es que tenemos que hacer las cosas de tal manera que equivalen a oro, plata o piedras preciosas. Es decir, tenemos que servir a Dios con tal calidad que parezca de oro, de plata, de piedras preciosas. Y no servir a Dios con mediocridad, no servir a Dios en forma barata, como si fuera madera, heno u hojarasca. También aprendimos lo que acabo de mencionar, que somos los remeros del barco, que somos solamente administradores, que debemos ser fieles, etc. Y la semana pasada vimos de que no había que juzgar a nadie, sino ni siquiera nosotros deberíamos juzgarnos pensando que si tengo la conciencia tranquila, ya por eso estoy justificado. Y que la única pregunta que debo contestarme es, ¿mi vida es de agrado a Dios? Es decir, ¿le agrada a Dios mi vida, la forma en que yo llevo mi vida? Es lo único que tiene valor, porque el único que puede juzgarnos es Dios. Hoy día vamos a continuar. Y vamos a continuar recordando un texto bíblico de Romanos que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Queriendo tomar la postura, la posición, queriendo que la gente los considerara como sabios, lo único que lograron fue mostrar su necedad en el comportamiento. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Así que vamos a entrar a la siguiente porción, que son los versículos 6 al 9. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice el texto, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Hemos visto acá que la soberbia de los corintios los había hecho creerse más sabios, aún más sabios que los apóstoles. En el texto que acabamos de leer dice
que Pablo había utilizado hasta ahora todas estas palabras de exhortación, tomando como ejemplo a sí mismo y como ejemplo a Apolos, ¿no? Y entonces dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Y quiero que noten la siguiente frase porque este es importante. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Lo que Pablo está diciendo acá es que, dicho de una forma más popular, para que no inventen o imaginen cosas que no están escritas, que no están sobre papel. ¿A qué se refiere con esto? Estamos hablando de estas personas que como se creen más vivas, más despiertas, más ágiles mentalmente que el resto, inventan, creen y tienen una creatividad increíble para inventar que el otro está pensando, lo que el otro está diciendo, lo que no está escrito, lo que está detrás de las líneas. De eso está hablando Pablo. Estas personas que son tan suspicaces, ¿no? Que ven una confabulación detrás de cada frasecita, ¿no? Hace un tiempo atrás me escribe un amigo, me escribe por el WhatsApp y me escribe, Carlos, espero que todo esté bien, te mando un abrazo. Entonces yo le contesté así, ¿no? La manito esta que significa todo está bien. Inmediatamente él me contestó lo siguiente, ¿te pasa algo? ¿Estás enojado conmigo? ¿Qué te he hecho? Entonces yo le contesté, no pasa nada. Él me vuelve a contestar, entonces, ¿por qué no escribes? Le contesté, pero te acabo de responder que todo va bien. Por eso puse la mano con el dedito arriba, que significa que todo va bien. Y él contestó, yo no te he hecho nada para estar peleados. Y yo le dije, pero no estamos peleados, etcétera, etcétera. ¿Conocen ustedes gente así? ¿Conocen esa gente que si tú dices algo, la persona está pensando más allá, está imaginando cosas, está imaginando por qué le has dicho, por qué no le has dicho, por qué usaste esa palabra y no usaste la otra? A mí me pasa todo el tiempo en la iglesia cuando predico. Hay gente que siempre piensa más de lo que está escrito, como dice Pablo acá. Y estas personas muchas veces son conflictivas, son problemáticas, ¿no? Y lo peor de estas personas es que crean, inventan, sueñan y luego lo afirman como si fuera cierto. A mí me ha pasado que yo he predicado y hay gente que al terminar la prédica ha salido, ha llamado por teléfono a alguien y le ha dicho, el pastor ha predicado contra mí. Y yo jamás haría eso, predicar en contra de alguien. Pero bueno, entonces estas personas de Corinto que eran conflictivas, tenían este detalle en su vida. Hay que orar por estas personas. Siempre vamos a encontrarnos personas así en el trabajo, en la familia, en los vecinos, en la iglesia. Hay que orar por estas personas. En segundo lugar, Pablo le está diciendo a esta gente, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo utiliza tres preguntas para que esta gente que se creían más sabios que los demás se dieran cuenta de su necedad. Porque el creerte más sabio solo refleja ser necio. Porque siempre habrá alguien que esté en una situación
para aprender de ti y siempre habrá alguien que te podrá enseñar algo. Y el que se cree el sabiondo que sabe todo, lo único que hace es reflejar su necedad. Cuando tú no eres capaz de escuchar a otra persona y aprender de otra persona, lo único que reflejamos es ser necios. Entonces Pablo va a utilizar estas tres preguntas para un poco llamarles la atención, para despertar a los corintios. La primera pregunta que le hacen es, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? La expresado de forma más simple. ¿Quién te hace creer que tú eres distinto? ¿Quién te distingue? ¿Quién te ha dicho que tú eres diferente? ¿Quién te ha dicho que tú eres muy sabio? ¿Quién te ha dicho que tú eres superior a los demás? ¿Quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás? La primera pregunta que Pablo le hace es, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace creer que tú eres diferente, que tú eres mejor que los demás? La segunda pregunta que Pablo le hace es, lo que tienes o qué tienes que no hayas recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? No es cierto que nuestros dones, nuestros talentos, nuestras riquezas materiales, nuestras propiedades, nuestra familia, inclusive hasta nuestro trabajo, ¿no es cierto que vienen de la mano de Dios? Entonces Pablo le pregunta, ¿tú qué te crees tan sabio? ¿Qué tienes que no te haya dado Dios? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes el don de sabiduría, el don de predicación, el don de enseñanza? ¿Tienes el talento de cantar, de tocar un instrumento? ¿Tienes el talento de cocinar? Pues, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿por qué te sientes soberbio y orgulloso de algo que Dios te ha dado? Y la tercera pregunta que Pablo hace en este versículo es, ¿y si lo recibisteis? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y ese es el gran pecado de la soberbia. Porque si lo recibiste de Dios, ¿por qué crees ahora que no lo has recibido de Dios, sino que es tuyo? Yo he escuchado y he visto personas que, por ejemplo, oraron a Dios y buscaron a Dios, y Dios les concedió un regalo por gracia, les consiguió un buen auto, un buen trabajo, una buena posición, una buena casa. Pidieron, se capacitaron, Dios les proveyó de talentos, de dones, y de repente pasa el tiempo y creen que lo que han conseguido lo han conseguido por sí mismos, cuando fue Dios quien se los dio. Cuando tienes un talento o un don que Dios te ha dado y crees que lo puedes usar porque tú eres el mejor en esto, entonces ya te sientes capacitado por ti mismo, cuando la Biblia dice que Dios te lo dio. Por eso Pablo, la tercera pregunta que hace es, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La soberbia llega a veces al punto tal que nos aleja de Dios, porque nos hace creer que podemos vivir y sobrevivir sin Él. Y el versículo 8 muestra completamente a la gente que estaba pecando en Corintio. El versículo 8 de Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reináseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y esta es la actitud
del soberbio. El soberbio acá cuando dice, ya estás saciado, ya estás rico, sin nosotros reináis. En otras palabras, ya estás saciado, ya te sientes completamente saciado, te sientes completamente rico, ya no necesitas de nadie, tú eres lo máximo, tú eres autosuficiente, tú no necesitas a nadie para hacer tus cosas porque tú has llegado a tu punto máximo por encima de toda esta gente. Es interesante cómo Pablo lo escribe, ¿no? Ya te sientes saciado, ya completo, ¿no? Yo recuerdo cuántas veces he escuchado gente, pastores a veces, que nos sentamos a escuchar una prédica de otro pastor y tenemos esa actitud de, ya me lo sé, ya estoy saciado. Especialmente cuando a veces los creyentes mucho tiempo en la fe y decimos, eso ya me lo sé, ya lo escuché, ya estoy saciado. Tengo demasiada riqueza espiritual, ¿no? Y bueno, entonces, eh, el pasaje de Corintios, que es tan ilustrativo, no necesito que nadie me enseñe. Esto era lo que estaba pasando con los corintios. Y hay que entender acá que ellos habían llegado a esto por sí mismos. Los corintios estaban pecando de creerse demasiado sabios, que se creían tan sabios que podían hasta juzgar al apóstol Pablo, que podían juzgar a los demás hermanos, porque ellos eran más espirituales que los mismos apóstoles. Ahora, quiero que hagamos un pequeño análisis de este concepto del orgullo. El orgullo tiene tres manifestaciones, vamos a llamarlo así. La primera manifestación es el orgullo positivo. Es el orgullo positivo. ¿A qué me refiero con el orgullo positivo? El orgullo positivo es un orgullo, digamos, sano, ¿no? Aunque el sentido de la palabra orgullo puede decir que no hay nada sano en él, pero sí. Por ejemplo, tengo orgullo de mis hijos. Cuando tú ves a tus hijos que crecen, que se hacen profesionales, que trabajan, que les va bien, que son buenos hijos, que son buenos siervos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces te nace un orgullo que a mí me parece que es correcto. Tengo orgullo de mis hijos y me parece que es un orgullo sano, ¿no? O por ejemplo, eh, si tu país, por ejemplo los españoles, que ganaron una de las copas mundiales, entonces vale la pena sentirse orgulloso de tu país si tu país gana una copa de fútbol mundial, ¿no es cierto? O por ejemplo, orgullosos de tu esposa por los logros que ha alcanzado, orgullosos por las cualidades que ella tiene, en cierta manera es un orgullo sano. Entonces ahí no hay ningún peligro. Hay un segundo tipo de orgullo, que es el orgullo neutral. ¿A qué me refiero con esto? Es un orgullo, digamos que está ahí, pero que no hace daño a nadie, ¿no? Todos nosotros que venimos de países latinoamericanos o España o algún país cercano, decimos, tengo orgullo, por ejemplo, yo tengo orgullo de ser peruano. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque el Perú tiene muchas cosas lindas, ¿no? Tiene muchos climas, mucha playa, muchos tipos de comida, en fin, o sea, tiene muchas cosas que me hacen sentir orgulloso, pero conozco tanta gente de otros países, de España, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, El Salvador, es decir, de tantos países que reconozco que todos esos países tienen algo bueno. Entonces, tengo un orgullo neutral, o sea, tengo un orgullo por mi país, pero por otro lado, respeto y creo que es correcto que los otros países también tengan orgullo por ser lo que son. O por ejemplo, tienes el orgullo de ser lo que eres en términos de raza. Y tú dices, ¿no? Sí, yo soy mestizo. Obviamente soy mestizo, ¿no? Yo nací en el Perú, mi padre era suizo, mi madre era peruana. eh,
mi apellido materno desciende de España, entonces soy un mestizo. Entonces, ¿me siento mal? No, no me siento mal, me siento bien. Pero no tengo ningún problema con personas de otras razas, de otros colores, de otros países. Entonces es como un orgullo neutral. Pero hay un tercer orgullo, que ese sí es dañino. El dañino es cuando el orgullo se suma con soberbia y te hace creer que tú eres mejor que otro y que nadie tiene derecho ni a mirarte, ni a insultarte, ni a decirte nada, porque tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Hay un ejemplo muy claro. Quiero que busquemos Génesis, ¿no? Busquen Génesis capítulo 4, versículo 24. Génesis capítulo 4, versículo 24, que es la historia de uno de los descendientes de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 24. La historia cuenta así, dice, Lamec, ¿no? Lamec es uno de los descendientes de Caín, lleva en la sangre esa maldad de Caín. Y entonces él contesta en el versículo 24, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué interesante. Entonces lo que dice Lamec es, si Caín fue vengado 7 veces, entonces Lamec será vengado 70 veces. ¿Ah? Ese es el orgullo soberbio que dice, a mí nadie me ofende. A mí nadie me dice nada porque si me dicen algo, yo los reviento. Y te brota la venganza, ¿no? Conmigo no se metan. O por ejemplo el que cree que gracias a él funcionan todas las cosas. Gracias a mí las cosas funcionan. Si no fuera por mí, las cosas no funcionarían. No hay duda, soy lo mejorcito de la creación de Dios. Y este tipo de orgullo de soberbia, dice la Biblia, que es aborrecido por Dios. Si leemos Proverbios 21:4. Proverbios 21:4 dice, Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es decir, a Dios no le agrada. Ahora, ¿saben que hay características que reflejan mucho la soberbia? Y les voy a decir 2. La primera característica es la hipersensibilidad. ¿Ustedes han conocido gente que es hipersensible? Estas personas son hiper orgullosas, son hiper soberbias. Pueden ocultarlo, pueden esconderlo, pero en el fondo de su alma son tan orgullosos que no permiten ningún tipo de comentario, ni broma, porque son hipersensibles. Tú dices cualquier cosa y la persona ya se ofendió, ya reacciona. ¿Pero por qué me dijo esto? Aunque parezca que son gente sencilla, en realidad cuando eres hipersensible es porque tu orgullo es tan grande que nadie te puede tocar, ni con un chiste, ni con una broma, ni nada. Interesante. Los súper orgullosos generalmente son hipersensibles. Y la otra forma de darte cuenta es esa gente que está a la defensiva de todo. Ellos piensan que el mundo entero está en su contra. Ellos piensan que el mundo entero está en su contra. Y entonces son las personas que, no me digas gordito, no me digas gordito, ¿ah? ¿Por qué? Porque me estás ofendiendo, me estás insultando. O sea,
a veces uno lo dice de cariño, ¿no? Hay mucha gente que a mí de cariño me llama así, gente, amigos que tengo de 40 años, 45 años. Yo no tengo por qué ofenderme, pero hay muchas personas que son tan sensibles y están tan a la defensiva que cualquier cosita, cualquier frase puede tocarlos, ¿no? Y se ofenden. ¿Mm? Entonces los hipersensibles o los que están a la defensiva permanentemente tienen que evaluar si detrás de todo hay un orgullo escondido. ¿Y qué piensa Dios sobre el orgullo y la soberbia? Vamos a leer Levítico 26, 19. Vamos a buscar Levítico 26, 19. Levítico 26, 19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Porque en el fondo, el que es demasiado orgulloso, en realidad está ofendiendo a Dios, está insultando a Dios. Porque en el fondo, a veces se cree hasta mejor que Dios, como para criticar el comportamiento de Dios. Vamos a leer otro texto, Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Otro texto, Salmo 59, 12. Salmo 59, 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. La soberbia que te apresa, que te esclaviza. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué cosa es aborrecer el mal? Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Pero Dios aborrece la soberbia y la arrogancia del corazón. Externamente podemos aparentar humildad. Externamente podemos hacernos pasar como si fuéramos gente humilde. Pero en el fondo del corazón nos creemos superiores. Y lo que Dios aborrece es ese sentimiento, no la apariencia de humildad externa. Nadie se dará cuenta, probablemente. Engañaremos a todo el mundo, probablemente. Pero a Dios no. Y Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué debía hacer la gente de Corintio? ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que nuestro corazón se está llenando de ese orgullo incorrecto?
¿Qué debemos hacer cuando sentimos que somos tan hipersensibles que todo nos ofende? Que estamos a la defensiva contra todo el mundo, porque estamos peleando contra el mundo entero. ¿Qué debemos hacer cuando nuestro corazón nos traiciona de esta manera? ¿Qué debían hacer los corintios? Y la respuesta está en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Anda delante del Señor y humíllate delante del Padre. Humíllate delante del Señor. Bien. Ahora vamos a estudiar los versículos desde el 9 hasta el 21. Desde el 9 hasta el 21. Es una porción, aunque aparentemente es larga, no es complicada. Ya hemos visto que estamos hablando de los sabiondos, ¿no? Y en esta última parte, Pablo va a hacer una confrontación de esta gente, porque hasta se creían mejores que los propios apóstoles. En el versículo 9, vamos a empezar desde el 9 hasta el 21. Hoy día terminamos el capítulo 4, lo terminamos de todas maneras. En el versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. Lo que Pablo le está diciendo a esta gente es: noten ustedes cómo la necedad de creerse más sabios que los demás los lleva a cometer este pecado, ¿no? Que es la soberbia, porque les dice, ellos están hablando los apóstoles, y los apóstoles entonces les dicen: nosotros ahora somos los insensatos. O sea, en esta historia de la división en Corintio, en esta historia de pecado en Corintio, en esta historia de soberbia en Corintio, en realidad nosotros los apóstoles, nosotros somos los insensatos. ¿Por qué? Porque ustedes son los sabios, pues ustedes son los prudentes. ¿Entienden? Entonces Pablo dice: nosotros somos los insensatos, porque ustedes son los prudentes. O sea, ustedes son los que están haciendo las cosas con prudencia. Nosotros somos los débiles, pues, porque ustedes son los fuertes, ¿no? Nosotros somos despreciados porque ustedes son los que se llevan el honor, ustedes son los honorables. Pablo está confrontando esta soberbia de los corintios. Y miren cómo va a traer a luz su vida como testimonio. En el versículo 11 dice lo siguiente: hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. La expresión para desnudos es desarmados, como un soldado que no tiene armas, un soldado que no tiene con qué defenderse. Somos abofeteados, maltratados. No tenemos morada fija. No tenían propiedades, no tenían casa propia, eran como vagabundos, yendo por ahí, ¿no? Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Es decir, aparte
de que le predicaban la palabra a los corintios no les sostenían ni les ayudaban. Ellos tenían que trabajar por su cuenta para poder comer, para enseñarle ¿a quién? A los propios corintios. Imagínense ese corazón miserable de los corintios. Nos maldicen y bendecimos. La palabra maldecir, calumniar, ofender, nos insultan. Somos sujetos de agravio verbal. En cambio, ellos respondían con bendición. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Lo que Pablo está diciendo es que ellos, los que habían sido elegidos por Dios para ser sus apóstoles, sus enviados, que estaban llevando la palabra por todo el mundo, estaban pasando estas cosas. Y los corintios ni se daban cuenta, no tenían ni idea. Y se atrevían a juzgarlos, a criticarlos, a cuestionarlos. Los corintios no tenían un corazón que hacía empatía. Ninguno de ellos se preguntó, ¿tiene Pablo que comer? ¿Tiene Pablo para beber? Pablo nos está predicando la palabra. Pablo nos ha venido a traer el mensaje. Nadie lo está costeando, nadie lo está sosteniendo. ¿Cómo se mantiene Pablo? No se preguntan. Ellos no se preguntan. No se preguntan si Pablo tiene ropa. Está desnudo, dice Pablo. No se preguntan si Pablo tiene ropa. Somos abofeteados. ¿Quién le preguntó a Pablo qué estaba pasando su vida? ¿Qué estaba pasando la dificultad? Lo estaban abofeteando. Estaba padeciendo persecución. Lo estaban difamando. Los corintios no tenían ni idea, ni tenían cuidado, ni estaban preocupados por la vida de Pablo. Y esto era vergonzoso, porque lo que sí hacían era criticarlo y juzgarlo. Y esto es triste. ¿Cuántas veces yo conozco pastores? Y lo repito siempre, yo me siento muy contento y muy feliz porque tengo una iglesia preciosa. Bueno, dos iglesias. La iglesia de Dulliken, la iglesia de Pratten, que muchos de ellos, bueno, no todos, pero muchos de ellos están preocupados siempre por la situación de su pastor y lo llaman y le preguntan, oran por su pastor. Pero conozco muchísimos pastores que la pasan realmente mal. Muchos de los pastores me escriben y yo no sé si sus iglesias se dan cuenta de toda la necesidad. Muchos pastores no tienen dinero ni para pagar su luz ni su agua. No tienen dinero para mandar a sus hijos al colegio. No tienen dinero para comprar zapatos. Hace un tiempo atrás nomás envié un dinero para poder comprar zapatos para sus hijos. No, y es el pastor de la iglesia. Claro, trabajan en iglesias a veces en zonas de muy poco recurso y por más que los hermanos ofrenden, es muy poco lo que se puede levantar en ofrenda. Hermanos, Pablo le está llamando la atención a los corintios. Les está diciendo, ustedes no tienen ni idea de lo que yo he sufrido para llevarles el Evangelio. Para que ustedes escuchen el mensaje. Para que ustedes reciban la palabra. No tienen ni idea de lo que yo he sufrido. Pero sí se creen con derecho de juzgarme y de juzgar a Apolos y de juzgar a Pedro, porque ahora ustedes se creen más sabios que nosotros mismos. Por eso en el versículo 14, Pablo es fuerte. Miren el versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. En realidad sí los estaba avergonzando. Sí los estaba avergonzando. Definitivamente les estaba llamando la atención, los estaba amonestando, pero aparte de eso los estaba avergonzando.
Porque ellos, o sea, al escuchar esto, dijeron, se sintieron avergonzados, avergonzados de no haber sabido lo que Pablo había pasado o estaba pasando. Corintio va a ser una carta donde Pablo va a decir que él tuvo que trabajar con sus propias manos, que fue soldado a sus propias expensas, que él tuvo que trabajar para poder sostenerse a sí mismo. Él, como un soldado que va a la guerra y tiene que comprar su arma, sus balas, sus municiones, su comida, como si un soldado que va a la guerra tuviera que costearse, el mismo Corintios dice, un soldado a sus propias expensas, o un buey al que le pones bozal, un buey que está trabajando, que está sirviéndote, y tú le pones bozal para que no coma. Pablo lo dice en Corintio. Entonces, Pablo les está amonestando, pero también los está avergonzando. Y a veces me pregunto yo, en realidad, si conocemos la necesidad de los siervos de Dios que nos sirven y que nos enseñan la palabra. En este momento yo quiero hacer un llamado para todos los hermanos, especialmente para los que me están escuchando en Latinoamérica y en Centroamérica. Hermanos, ahora que estamos con la pandemia, que no hay cultos, que no se reúnen las iglesias los domingos, tampoco hay ingresos, tampoco hay ofrendas. Sé por buena fuente que hay muchos pastores que la están pasando muy mal, que muchos de ellos viven y dependen de estas ofrendas semanales que no están recibiendo. Y como tienen que quedarse en casa, tampoco pueden salir a buscar un trabajo. Hermanos, ustedes que me están escuchando, asuman su compromiso con el Señor. Y como dijo el mismo Señor, denle a César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y preocúpense de sus pastores, llámenlos, vean sus necesidades, qué es lo que está faltando. Porque esto es lo que hacía Corintio. Se olvidaba de su responsabilidad. Vamos a continuar. En el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo acá está diciendo que él es el padre espiritual de los corintios. No lo es Apolos, que llegó después. El padre espiritual que engendró, vamos a decir así, la vida espiritual de los corintios fue Pablo, que llegó y sembró donde nadie había llegado a sembrar. Y Pablo acá se presenta como padre espiritual. Dice, aunque pueden tener 10.000 ayos. El ayo era un ayudante, una persona encargada en las casas principales de guiar, de educar, de instruir a los niños, a los hijos, sean niños o sean adolescentes de la familia. Un ayo era como un tutor. Si fuera mujer sería una nana, ¿no? Una cosa así. Entonces era como un tutor. Entonces Pablo dice, puede ser que ustedes tengan 10.000 tutores, pero yo fui su padre espiritual, ¿no? Yo fui su padre espiritual, pero no tendréis muchos padres, dice, pues que en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esto es verdad, esto es cierto. Hay muchas personas que pueden ser tutores, es decir, que después de haber conocido al Señor, nos instruyeron en la fe, nos guiaron en la fe. Y ellos fueron los ayos, los tutores que nos guiaron. Pero nunca se olviden de las personas que los engendraron en el Evangelio. Como Pablo dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquellas personas que Dios utilizó para engendrarte en los caminos de Dios, en esas personas, dedícales un tiempo para orar por ellos, dedícales un tiempo para interceder. Fíjate si tienen algún tipo de necesidad, fíjate si tienen algún tipo
que puedas tú ayudarlos de alguna manera. Está sonando el teléfono. Bueno, y vamos a avanzar. En el versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis, dice Pablo. Por tanto os ruego que me imitéis. Os ruego que sigáis mi ejemplo, dice. ¿Es correcto pedir que la gente nos imite? ¿Podría yo como pastor pedir que la gente me imite? ¿Podrías tú decirle a tus hijos, imítenme, a pesar de tus errores? ¿Por qué Pablo tiene o siente que tiene el derecho de pedir esto? Y esto es cuando eres consciente de que tu vida es íntegra. No perfecta, porque no existe el hombre perfecto. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor, Pablo lo dice de esta manera. En Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Este es el vínculo. Imítenme, porque yo estoy imitando a Cristo. Recuerdo una canción que alguna vez mis hijos cantaron en el Día del Padre, que es una canción que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él, señalando a su hijo, Él quiere ser como yo. Porque cuando el hijo es pequeño, quiere ser como papá, quiere ser como su padre, quiere imitar a su padre, quiere hacer las cosas que su padre hace, vestirse como su padre se viste. Y entonces él canta de esta manera: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él, mi hijo, quiere ser como yo. Y que esta sea nuestra oración. Y que esta sea nuestra oración. Ahora, cuando alguien nos dice para imitar, naturalmente, hay que ir con cuidado. Hay muchos pastores que exigen que los imiten y uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? En Hebreos 13:7 dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, ojo abierto. Si una persona te pide que lo imites, ojo abierto. Dice, ¿para ver qué? Hay que ver su conducta, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, y entonces, cuando tú dices, sí, este es un hombre de Dios, entonces dices, sí, voy a seguirlo, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando Pablo menciona este texto, lo que le está llamándoles la atención a ellos, para que abran sus ojos, para que se dejen de ser esa gente soberbia y empiecen a ser esa gente humilde que busca al Señor. Vamos a leer el versículo 17. El versículo 17 de Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En otras palabras, Pablo está diciendo que él está enviando a Timoteo como emisario antes de llegar él, ¿no? Para que les haga recordar cuál es el comportamiento de Pablo, que tiene el mismo comportamiento en todas partes y en todas las iglesias. Y esto significa que Pablo, que andaba con Timoteo, Timoteo le conocía todo a Pablo, le conocía su andar diario, su forma de comportarse, su forma de hablar, no solamente cuando estaba en público, pero cuando estaba en privado. Y este es el punto. Si uno quiere ser un siervo de Dios, tienes que ser íntegro en todas partes, de tal manera que si tienes un Timoteo a tu lado, puede viajar y dar testimonio de ti. Y puede decir,
Yo he estado con él. No solamente cuando él predica o cuando él enseña o cuando está en la iglesia, pero yo lo conozco en su vida privada. Y en su vida privada es tan derecho como en su vida pública. Eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser gente con que nuestra vida sea tal que nuestros hijos la conocen, nuestras mujeres la conocen, las esposas lo conocen y que ellos puedan dar testimonio de que realmente somos íntegros. En Corea, cuando estuvimos en Corea, me enteré de que había una manera muy interesante de contratar personal. No solamente entrevistan al candidato, entrevistan a la esposa y a los hijos. Y yo pregunté por qué. Ellos dijeron, porque son ellos los que nos van a decir qué tipo de persona es él. Él como candidato nos va a vender su idea. Él como candidato nos va a decir que es lo máximo, que es muy buen trabajador, que es muy responsable. Él lo va a decir. Pero es la esposa y los hijos los que realmente conocen la verdad. Y eso se llama integridad. En el versículo 18 dice, mas algunos están envanecidos. Primera de Corintios 4:18. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo le está diciendo, yo llego y voy a cortar cabezas. Yo soy el padre espiritual de esta iglesia, llego con toda la autoridad que me corresponde y apenas se me aparezca por ahí cualquier pericote medio soberbio, cortamos cabezas de frente. Lo interesante es que Pablo, el gran apóstol Pablo, el hombre de Dios, agarra y les escribe y les dice, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. No es tan soberbio como algunos de hoy en día que dicen, yo declaro y confieso que así va a ocurrir. Y yo digo, y yo reclamo, y yo me apropio, porque esta gente que se ha metido en la iglesia, que dice esto, es soberbia total. Porque lo que tenemos que decir es, iremos, planificaremos, conversaremos, si el Señor lo quiere. Si el Señor lo quiere y está entre sus planes. Y que la manifestación del verdadero evangelio no es palabrería. No es palabrería. El evangelio de Dios es poder. Poder para transformar nuestras vidas. Poder para cambiarnos. Lo que es palabrería no sirve. Yo he escuchado muchas veces a los pastores o predicadores que vienen hablando filosofía, consejos, ilustraciones bonitas, chistes, ¿no? Y eso no es el poder de Dios. El poder de Dios viene a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios transforma vidas. ¿Quieres hacer caminar a un paralítico o quieres hacer ver a un ciego que reciba la vista? Pues te cuento, el primer milagro que hace la palabra de Dios es transformar el carácter de una persona. Antes de hacer caminar a un paralítico, le transforma el alma. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio sana los corazones. Cuando una persona quiere ver milagros sobrenaturales, pero no está dispuesta a ver ese milagro de la transformación de su vida, está tirando por el suelo el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, no es palabrería, no son consejos bonitos, no son recomendaciones, no son palabritas motivadoras y chistes motivadores. El Evangelio es poder de Dios para transformación de los hombres. Por eso predicamos la palabra. La palabra de Dios tiene que ser predicada y enseñada. No tenemos que adornarla, ni suavizarla, ni ponerla ligerita, ligerita, para que los demás escuchen. Tenemos que enseñar la palabra para que la palabra transforme las vidas. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos a ser humildes delante de ti, a humillarnos delante de ti,
para que tú, Señor, seas quien nos dirija y nos enseñe cómo comportarnos correctamente en el pueblo de Dios. Bendice a tu pueblo con tu palabra. Señor, haz tú con tu palabra lo que has venido a hacer. Tú has dicho que tu palabra no sale ni regresa vacía, porque tú la envías para hacer algo y es tu palabra la que hace el milagro. Quizás este estudio, Señor, no sea entendido por algunas personas que no están acostumbradas a leer la palabra, pero tú puedes hacer el milagro porque es tu palabra la que hace la transformación. Bendice a los oyentes. Enséñanos a tener más hambre de tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el próximo viernes, en 2 días, continuamos con los estudios de Juan, el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6. Ya vamos terminando el capítulo 6. Les invito a las 8 de la noche, hora de Suiza. Viene a ser 1 de la tarde, hora de Perú, y creo que es 2 de la tarde, hora de Colombia. En fin, 8 de la noche, hora de Suiza, para los que quieran conectarse. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe.